Nivelación de química, estequiometría. En esta clase vamos a analizar las diferentes relaciones cuantitativas entre los elementos que conforman una reacción química y vamos a aplicar todos los componentes anteriores. El contenido para esta clase es el siguiente. Primero vamos a hacer un resumen de la clase anterior como lo hemos venido haciendo en los anteriores videos y luego vamos a introducir el concepto de estequiometría. En la clase anterior vimos los siguientes conceptos: sustancia, mezcla, solubilidad, reacción, teoría de colisiones, fenómeno químico, rendimiento químico. Y empezamos hablando del agua. Dijimos que el agua proviene del latín aqua y es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse en su forma sólida llamada hielo y en su forma gaseosa denominada vapor. Es una sustancia bastante común en la Tierra y el Sistema Solar, donde se encuentra principalmente en forma de vapor o de hielo. Es esencial e imprescindible para el origen y la supervivencia de la gran mayoría de todas las formas conocidas de vida. Luego, hablamos del concepto de sustancia, y dijimos que la sustancia es una clase particular de materia homogénea cuya composición es fija y químicamente definida. Se compone por las siguientes entidades: moléculas, unidades formulares y átomos. Las sustancias se pueden diferenciar por su estado a la misma temperatura y presión, es decir, pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. También se pueden caracterizar por sus propiedades físicas, como la densidad o el punto de fusión, el punto de ebullición y la solubilidad en diferentes disolventes. Por último, decimos que una sustancia no puede separarse en otras por ningún medio físico. ¿Cómo se clasifican las sustancias? Las sustancias se clasifican en simple y compuesta. Simple es aquella formada por átomos y moléculas de un solo elemento químico, también conocida como sustancia pura. Por ejemplo, el óxido diatómico O2, solamente formado por el elemento de oxígeno, o el fulereno C60 formado solo por el carbono. Y compuesta, formada por elementos distintos. Ejemplo de ello puede ser el agua H2O, porque está formado por elementos como el hidrógeno y el oxígeno. Otro ejemplo es la glucosa C6H12O6, formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Después continuamos con el concepto de mezcla. Y dijimos que es un material formado por dos o más componentes unidos, pero no combinados de forma química. En una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. No obstante, si algunas mezclas pueden ser reactivas, es decir, que sus componentes pueden reaccionar entre sí en determinadas condiciones ambientales, como una mezcla aire-combustible en un motor de combustión interna. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Homogéneas son aquellas mezclas de elementos uniformes. Sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Se conocen con el nombre de soluciones y están constituidas por un soluto y un disolvente. Como ejemplo de mezclas homogéneas tenemos el agua mezclada con sales minerales, con azúcar o vinagre, la cerveza y el café. Ahora, también hablamos de mezclas heterogéneas y dijimos que es aquella que posee una composición no uniforme en la cual se puede distinguir fácilmente sus componentes. Está formada por dos o más sustancias físicamente distintas distribuidas de forma desigual. Las partes de una mezcla homogénea pueden separarse fácilmente. Pueden ser gruesas o suspensiones de acuerdo al tamaño de la sustancia. Entonces, para redondear, en mezclas homogéneas tenemos soluto y disolvente, y en heterogéneas tenemos mezclas gruesas y suspensiones. Después de esto, introdujimos el concepto de solubilidad y dijimos que la solubilidad de una sustancia indica la máxima cantidad de dicha sustancia que se puede disolver en una cantidad disolvente dada a una temperatura concreta. La temperatura es un factor importante en la solubilidad. Si la temperatura aumenta, la solubilidad aumenta, ya que se aumenta la movilidad de los iones. De igual forma, si la temperatura disminuye, la disolución del solvente es más lenta, lo que nos indica que disminuye. El agua se identifica como el disolvente universal. Prácticamente todo es soluble en agua gracias a que posee una zona con carga positiva y otra con carga negativa, que permite que cualquier sustancia que tenga cargas positivas y negativas pueda disolverse en ella. En resumen, dijimos que las sustancias puras pueden estar formadas por un solo elemento o por varios elementos. Y las mezclas también pueden ser de elementos o de elementos y moléculas. Y todo esto nos conforma la materia. Ahora vamos a ver lo que es la reacción química.
Cuando algunas sustancias se ponen en contacto bajo determinadas condiciones, interactúan dando lugar a nuevas sustancias. Se genera un proceso de cambio. Las sustancias que se transforman se llaman reactivos y las sustancias resultantes de la transformación se denominan productos. Las reacciones químicas no solo se presentan en laboratorios, en la naturaleza la materia está sometida a cambios constantes. Ejemplo de ello son la formación del agua, la respiración, el ciclo del agua, el ozono presente en la atmósfera. Hasta en nuestra casa se puede decir que tenemos un laboratorio cuando vamos a la cocina y preparamos todo tipo de alimentos. La reacción química también se puede definir desde dos enfoques: el macroscópico, que la define como el proceso en el cual una o varias sustancias se forman a partir de una u otras, y el nanoscópico, cuya definición sería la redistribución de átomos e iones formándose otras estructuras, moléculas o redes. Una reacción química reordena los átomos constituyentes de los reactivos para producir diferentes sustancias. La quema de combustible, la fundición del hierro, la fabricación de vidrio, cerámica, cerveza y la elaboración del vino y el queso son entre muchos ejemplos de actividades que incorporan las reacciones químicas que se han conocido y utilizado durante miles de años. Otro de los términos que estudiamos en la clase pasada fue procesos físicos y químicos. Dijimos que en el cambio físico no existe modificación en la naturaleza de las sustancias que intervienen en la reacción, y en el cambio químico sí se altera la naturaleza de las sustancias, haciendo que cambien las propiedades de los reactivos con respecto al producto. Y dimos varios ejemplos de cada uno. Luego de estudiar procesos físicos y químicos, continuamos con las teorías de colisiones moleculares, que dijimos que fue propuesta por Max Strauss y William Lewis en 1917, y que explicaba cualitativamente las reacciones químicas y por qué las tasas de reacción varían en diferentes reacciones. En la figura que ustedes pueden ver en este momento, se explica con la teoría de las colisiones, que está basada en la idea de que las partículas reactivas deben colisionar para que una reacción ocurra, pero solamente una cierta fracción del total de colisiones tiene la energía. Existen dos tipos de colisiones: la horizontal, que es la más lenta, y la vertical, que es la colisión más rápida, también se conoce como efectiva. A la representación simbólica de cada una de las reacciones se le denomina ecuación química. Ustedes pueden ver la representación simbólica y la ecuación aquí en la pantalla. En la siguiente figura podemos ver cómo es la ecuación, y aquí estamos explicando cuáles son los coeficientes de la ecuación química. En este caso, el que está al lado del H2, el 2, y el que está al lado de aquí del H2O, el 2. Otro ejemplo es la fermentación del alcohol, que es tener azúcares más levaduras y se produce etanol más dióxido de carbono. Hablamos de las clases de reacciones y dijimos que hay reacciones para química orgánica y química inorgánica. También dijimos que las reacciones son según su estructura y según la partícula intercambiada. ¿Qué factores afectan la velocidad de la reacción? Tenemos los siguientes factores: la naturaleza de la reacción, la concentración, la presión, orden, temperatura, solvente, radiación electromagnética, intensidad de la luz, catalizador e isótopos. Cualquier información química involucra cambios energéticos por el desprendimiento o absorción de energía. Cuando se forma un enlace, la energía necesaria para romper el enlace es la misma energía que se requiere para su formación. Existen dos formas de reacciones: la exotérmica y la endotérmica. Todas las reacciones, independientemente de considerarse exotérmicas o endotérmicas, requieren energía inicial para romper los enlaces entre los átomos de los reactivos. A esta energía se le considera energía de activación. La energía liberada o absorbida, que generalmente se manifiesta en forma de calor, se denomina calor de reacción. A la interpretación de estos cambios energéticos se les conoce como entalpía o contenido calórico. La entalpía se simboliza con la letra H. Comparando las reacciones con la entalpía tenemos: una reacción exotérmica es aquella cuyo valor de entalpía es negativo, es decir, el sistema desprende o libera calor al entorno. Una reacción endotérmica es aquella cuyo valor de entalpía es positivo, es decir, el sistema absorbe calor del entorno. Clasificación de las reacciones químicas. Se determinan a partir de las transformaciones que producen. A continuación se describen las siguientes.
reacciones de síntesis o de combinación, reacciones de desplazamiento, que son simple y doble. Aquí podemos observar un ejemplo de una reacción simple y el ejemplo de la reacción doble. Estas reacciones las estoy mencionando debido a que en el video anterior se explicaron cada una. Continuamos con reacciones de neutralización, reacciones de precipitación y su ejemplo, reacciones de descomposición, su representación y sus ejemplos, y reacciones exotérmicas y endotérmicas, reacciones de oxidorreducción o redox, y reacciones reversibles e irreversibles. El último concepto que estudiamos en la clase pasada fue el de rendimiento químico, también conocido como rendimiento de reacción, y lo dijimos como la cantidad de un producto obtenido en una reacción química. El rendimiento absoluto puede ser dado como la masa en gramos o en moles, o mejor dicho, rendimiento molar. Aquí está también la ecuación de rendimiento fraccional, que es el rendimiento real sobre el rendimiento teórico. Ahora, vamos a entrar en el tema que nos corresponde el día de hoy, que es la estequiometría. Dijimos que la estequiometría es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. El término estequiometría se deriva de dos palabras griegas, stoicheion, que significa elemento, y metron, que significa medida. El diagrama que ustedes ven en la izquierda es el diagrama estequiométrico de la reacción combustión de metano. Estas relaciones se pueden deducir a partir de la teoría atómica, aunque históricamente no se enunciaron sin hacer referencia a la composición de la materia, según distintas leyes y principios. El primero que enunció los principios de la estequiometría fue Jeremías Benjamin Richter, el que ustedes pueden ver en la parte izquierda de sus pantallas, 1762-1807. En 1792, Benjamin Richter describió la estequiometría de la siguiente manera. La estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados en una reacción química. Ahora vamos a observar los principios de la estequiometría. Una reacción química se produce cuando hay una modificación en la identidad química de las sustancias intervinientes. Esto significa que no es posible identificar las mismas sustancias antes y después de producirse la reacción química. Los reactivos se consumen para dar lugar a los productos. A escala macroscópica, una reacción química se produce por la colisión de partículas que intervienen, ya sean moléculas, átomos o iones, aunque puede producirse también un choque de algunos átomos o moléculas con otros tipos de partículas, tales como electrones o fotones. Este choque provoca que las uniones que existían previamente entre los átomos se rompan y facilite que se formen nuevas uniones, es decir, que hasta la escala atómica es un reordenamiento de enlaces entre los átomos que intervienen. Este reordenamiento se produce por desplazamiento de electrones. Unos enlaces se rompen y otros se forman. Sin embargo, los átomos implicados no desaparecen, ni se crean nuevos átomos. Esto es lo que se conoce como ley de la conservación de la masa e implica los principios siguientes. La suma total de cargas antes y después de la reacción química permanece constante. El número total de átomos después de una reacción química no cambia, y el número de átomos de cada tipo es igual antes y después de la reacción. En el transcurso de las reacciones químicas, las partículas subatómicas tampoco desaparecen. El número total de protones y neutrones, y también de electrones, permanece constante. Y como los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa, la suma total de cargas no se modifica. Esto es especialmente importante tenerlo en cuenta para el caso de los electrones, ya que es posible que durante el transcurso de una reacción química salten de un átomo a otro o de una molécula a otra, pero el número total de electrones permanece constante. Esto es una consecuencia natural de la ley de la conservación de la masa, que se denomina ley de la conservación de la carga, e implica que la suma total de cargas antes y después de la reacción química permanece constante. Las relaciones entre las cantidades de reactivos consumidos y producidos formados depende directamente de estas leyes de conservación y por lo tanto pueden ser determinadas por una ecuación o una igualdad matemática que las va a describir. A esta igualdad se le llama ecuación estequiométrica. Ahora vamos a observar dos ejemplos que me van a interpretar los tres principios que vimos ahora. En cada ejemplo ustedes pueden ver que se cumplen los tres principios. En el primero, una mol de oxígeno reacciona con 2 moles de hidrógeno.
y en el segundo un mol de carbono reacciona con un mol de oxígeno. Ustedes pueden verificar que en cada uno de los ejemplos se cumplen los tres principios. Continuamos con la variación continua o método de Job. Es un método que permite determinar experimentalmente la relación estequiométrica entre la combinación de reactivos en una reacción. La base del método consiste en realizar reacciones sucesivas con ambos reactivos, empleando cantidades diferentes de cada uno de ellos, manteniendo constante el volumen. Se puede medir la temperatura del precipitado o el calor liberado en la reacción. Para determinar el método de variación continua de Job, partamos de la figura, la que ustedes pueden ver al lado derecho, en la que se utiliza la disolución de un catión y un anión con una misma concentración y que reacciona en proporción 1:1. La columna superior representa la mezcla en el instante anterior a la reacción y la parte inferior representa la reacción y la formación del precipitado. Ahora vamos a ver cómo se define el balance por tanteo. El método de tanteo se basa simplemente en modificar los coeficientes de uno y otro lado de la ecuación hasta que se cumplan las condiciones de balance de masa. No es un método rígido, aunque tiene una serie de lineamientos principales que pueden facilitar y encontrar rápidamente la condición de igualdad. Como características tenemos que se comienza igualando el elemento que participa con mayor estado de oxidación en valor absoluto. Se continúa ordenadamente por los elementos que participan con menor estado de oxidación. Si la ecuación contiene oxígeno, conviene balancear el oxígeno en segunda instancia. Si la ecuación contiene hidrógeno, conviene balancear el hidrógeno en última instancia. Como ejemplo, vemos la figura que está al lado derecho de las pantallas. Ahí podemos ver un balanceo de ecuaciones, reactivos, productos, cómo es antes del balanceo y cómo es después de quedar balanceada. El método de tanteo es útil para balancear rápidamente ecuaciones sencillas. Sin embargo, se torna sumamente engorroso para balancear ecuaciones en las cuales hay más de 3 o 4 elementos que cambian sus estados de oxidación. En esos casos resulta más sencillo aplicar otros métodos de balanceo. Por ejemplo, tenemos el balanceo algebraico, el cual se basa en el planteamiento de un sistema de ecuaciones en el cual los coeficientes estequiométricos participan como incógnitas, procediendo luego de despejar estas incógnitas. Es posible, sin embargo, que muchas veces queden planteados sistemas de ecuaciones con más incógnitas que ecuaciones. En esos casos, la solución se halla igualando cualquiera de los coeficientes a 1 y luego despejando el resto en relación a él. Finalmente, se multiplica todos los coeficientes por un número de modo tal de encontrar la menor relación posible entre coeficientes enteros. Ejemplo, tenemos la siguiente reacción que me involucra los elementos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Para el elemento del hidrógeno hay 4 átomos en los reactivos, 2 átomos en los productos. De esta manera se puede plantear una condición de igualdad para el hidrógeno. Entonces decimos que el hidrógeno tiene 4 átomos en los reactivos y 2 en los productos. Entonces decimos hidrógeno es 4A igual a 2D. Y procediendo de la misma manera para el resto de los elementos participantes, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones. Este es el sistema de ecuaciones, es homogéneo, por ende asumimos la siguiente solución trivial: A igual a B igual a C igual a D. Pero para este caso no debemos asumir una solución trivial, ya que eso implicaría que no existe ningún átomo y no describe ningún planteamiento químico. Entonces procedemos a simplificar. La tercera ecuación la cambiamos de signo, la multiplicamos por 2 y le sumamos la primera y obtenemos lo siguiente. Ahora, pasando de al segundo miembro, obtenemos con lo que tenemos el sistema resuelto en función de D. Se trata de encontrar el valor de D que garantice que todos los coeficientes sean enteros. En este caso, haciendo D igual a 2, tenemos. Sustituyendo los coeficientes estequimétricos en la ecuación de la reacción, se obtiene la ecuación ajustada de la reacción. Y esta sería la ecuación ajustada. Esta dice que una molécula de metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno para dar una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Al fijar arbitrariamente un coeficiente e ir deduciendo los demás, pueden obtenerse valores racionales no enteros. En este caso se multiplica todos los coeficientes por el mínimo común múltiplo de los denominadores. En reacciones más complejas,
Como es el caso de la reacción en redox, se emplea el método del ion-electrón. Balanceo redox. Las reacciones electroquímicas se pueden balancear por un método ion-electrón donde la reacción global se divide en dos semirreacciones, una de oxidación y otra de reducción. Se efectúa el balance de carga y elemento, agregando H, OH, H2O y electrones para compensar los cambios de oxidación. Antes de empezar a balancear se tiene que determinar en qué medio ocurre la reacción, debido a que se procede de una manera en particular para cada medio. Medio ácido. Como ejemplo, vamos a ver la reacción magnésica con bismutato de sodio. Lo primero es que tenemos la fórmula sin balancear, que la podemos observar. Dividimos en dos semirreacciones, la de reducción y oxidación, y a cada reacción la vamos a balancear de acuerdo con el tipo y número de átomo. Se multiplica cada semirreacción por un factor y finalmente se obtiene la reacción balanceada. En algunos casos es necesario agregar contraiones para terminar de balancear la ecuación. Para este caso, si se conociera el anión de la sal magnésica, ese sería el contraanión. Se agrega por igual en ambos lados de la ecuación para terminar de balancearla. Ahora vamos a ver el medio básico. También lo vamos a explicar con otro ejemplo, que es el permanganato de potasio que reacciona con sulfito de sodio. Hacemos el mismo proceso. Primero obtenemos la fórmula sin balancear, dividimos en dos semirreacciones, la de reducción y oxidación. Cada reacción se balancea de acuerdo con el número y tipo de átomo. Se multiplica cada semirreacción por un factor. Aquí vemos el factor para la reducción y el factor para la oxidación. Y finalmente se obtiene la ecuación balanceada. Mezclas, proporciones y condiciones estequiométricas. Cuando los reactivos de una reacción están en cantidades proporcionales a sus coeficientes estequiométricos se dice la mezcla es estequiométrica. Los reactivos están en proporciones estequiométricas. La reacción tiene lugar en condiciones estequiométricas. Las tres expresiones tienen el mismo significado. En estas condiciones, si la reacción es completa, todos los reactivos se consumirán dando las cantidades estequiométricas de productos correspondientes. Si no, en esta forma existirá el reactivo limitante, que es el que está en menor proporción y que con base en él se trabajan todos los cálculos. Ahora, vemos lo que son los cálculos estequiométricos. Los cálculos estequiométricos se basan en las relaciones fijas de combinación que hay entre sustancias en las reacciones químicas balanceadas. Estas reacciones están indicadas por los subíndices numéricos que aparecen en las fórmulas y los coeficientes. Este tipo de cálculos es muy importante y se utiliza de manera rutinaria en el análisis químico y durante la producción de sustancias químicas en la industria. Los cálculos estequiométricos requieren de una unidad de química que relacione las masas de los reactantes con las masas de los productos. Esta unidad es el mol. Ejemplo de la vida diaria. La estequiometría la podemos usar, por ejemplo, cuando vamos al médico, porque tenemos un dolor ocasionado por una infección. El médico debe sacar la cuenta de nuestro peso con los gramos que contiene el medicamento y sobre la base de esto sacar la medida exacta para saber cuántas pastillas o cuántos mililitros nos tenemos que tomar de dichos medicamentos. Como ejemplo, tenemos lo siguiente. ¿Qué cantidad de oxígeno es necesaria para reaccionar con 100 gramos de carbono produciendo dióxido de carbono? Sabiendo que la masa atómica del oxígeno es 15.9994. La masa atómica del carbono es 12.0107 gramos. La ecuación de la química que representa esta reacción es la siguiente. Primero, tenemos las equivalencias a partir de la reacción química y las masas atómicas citadas. 12.0107 gramos de carbono equivale a un mol de átomos de carbono. Y también podemos decir que un mol de moléculas de oxígeno equivale a 31.9988 gramos de oxígeno. Esta última reacción es consecuencia de la fórmula química del oxígeno molecular, que es O2. Entonces, un mol de moléculas de oxígeno es 2 por 15.994 gramos de oxígeno. Entonces, para determinar la masa del oxígeno, vamos a realizar los siguientes pasos. Primero, determinamos las moles de los átomos de carbono. Con estas moles fácilmente determinamos las moles de las moléculas de oxígeno y finalmente obtenemos la masa del oxígeno. Procedemos a hacer la siguiente relación de 100 gramos de carbono a convertirla en moles de carbono, luego a mol de O2 y finalmente a gramos de O2.
Al realizar las operaciones obtenemos que es igual a 266,41 gramos de oxígeno, la cantidad de oxígeno necesaria para reaccionar con 100 gramos de carbono, produciendo dióxido de carbono. Actividades cotidianas. Para esta parte vamos a hacer ejemplos y vamos a aplicarlo a las actividades que realizamos de manera cotidiana, y muchas veces pensamos cómo sería una aplicación de una reacción química o de un proceso químico. Consideramos la siguiente situación. Tenemos una pipeta que se utiliza en el hogar con gas butano, que es un gas doméstico incoloro y estable que se licúa fácilmente por presión y se emplea como combustible doméstico e industrial, envasado en recipientes de acero. Tenemos la reacción que se ocurre de la siguiente manera. El gas butano con moléculas de oxígeno me produce dióxido de carbono más agua. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la masa de CO2 producida al quemar 1 gramo de gas butano. Para iniciar debemos conocer cuántas moles de butano tenemos en 1 gramo de la muestra. Primero recordamos que el peso molecular de un compuesto se obtiene de la tabla periódica. En este caso sumamos 4 veces el de carbono y el del hidrógeno 10 veces para un total de 58 gramos. Tenemos la relación estequiométrica entre el reactivo gas butano y el producto dióxido de carbono. 8 moles de dióxido de carbono equivalen a 2 del gas butano. Ahora reemplazamos el valor obtenido de las moles de gas butano y para determinar la masa del dióxido de carbono debemos tomar las moles que son de 6.88 por 10 a la menos 2 moles de dióxido de carbono. Finalmente, para determinar la masa del dióxido de carbono, tomamos las moles que son de 6.88 por 10 a la menos 2 moles de dióxido de carbono, sabiendo que una mol de dióxido de carbono equivale a 44 gramos de dióxido de carbono. Por ende, obtenemos 3.03 gramos de dióxido de carbono. Ahora, para la siguiente actividad, si tenemos la reacción que conduce a la producción de agua, ¿cuál es el reactivo limitante si tenemos 15 moléculas de hidrógeno y 15 de oxígeno? Tenemos que saber que necesitamos 2 moléculas de H2 o hidrógeno para cada molécula de O2. La producción requerida es 2:1, pero la proporción que tenemos es 1:1. En este caso, el oxígeno es el reactivo limitante. Ahora, para la siguiente actividad, si partimos de la reacción de amoníaco y dióxido de carbono, determina cuál es el reactivo límite. Si tenemos, los reactivos tienen las siguientes cantidades: 640.5 gramos de amoníaco y 1345 de dióxido de carbono. ¿Cuántos gramos de urea se obtendrían? La solución de este problema es sencilla. Debemos convertir la cantidad de masa en gramos de cada reactivo en moles. Lo hacemos para el amoníaco y para el dióxido de carbono. Luego hacemos la división y decimos la relación estequiométrica cuál es. Aquí las podemos ver solucionadas ya. Si cada reactivo se consume en su totalidad, obtenemos estas relaciones con estos resultados y nos damos cuenta que el reactivo límite es el amoníaco y podemos obtener como máximo 18.8 moles de urea. Ahora multiplicamos las moles por el peso o la masa molecular de la urea y obtenemos 1128 gramos. Para tener en cuenta cómo es la reacción en formación del dióxido de carbono a nivel molecular y a nivel macroscópico. A nivel molecular, podemos decir que un átomo de carbono reacciona con una molécula de oxígeno y se forma una molécula de dióxido de carbono, como lo ven ustedes al lado izquierdo. Y a nivel macroscópico, al lado derecho, decimos que 12 gramos de carbono reaccionan con 32 de oxígeno y se forman 44 gramos de dióxido de carbono. Ejemplos de repaso. En esta sección queremos dar unos últimos ejemplos de repaso de los temas que hemos visto hoy. Entonces, para tener en cuenta, el rendimiento de una reacción representa la cantidad de producto que se obtendrá si reacciona todo el reactivo limitante. Por lo tanto, el rendimiento teórico es la masa máxima que se obtendrá y se calcula con la ecuación química balanceada. El concepto de rendimiento de una reacción lo vimos en la clase pasada. Ahora, también hay que tener en cuenta
el balance de ecuaciones. El balance de ecuaciones o igualación de ecuaciones químicas debe obedecer la ley de conservación de la materia, lo que significa que se debe mantener el mismo número de átomos de cada elemento a ambos lados de la ecuación, o digamos en este caso la flecha que es la que los relaciona, ¿cierto? Para realizar cualquier cálculo estequiométrico se necesita tenerlo primero la ecuación balanceada, ya que con los coeficientes estequiométricos se representan los números relativos de las moléculas en la reacción. Teniendo en cuenta lo anterior, procedemos a hacer los siguientes ejemplos. Ejemplo número 1. Escribir e igualar la ecuación que representa la reacción entre el propano y oxígeno gaseoso para formar dióxido de carbono y agua. Primero escribimos la ecuación química no balanceada. Luego hacemos el método del tanteo y comenzamos contando cada tipo de átomos en ambos lados de la flecha. Ahora, contando los átomos, finalmente hacemos esta ecuación, obtenemos esta ecuación. Ejemplo número 2. Escribir e igualar la ecuación que representa la reacción entre el ácido fosfórico y el óxido de calcio para formar fosfato de calcio y agua. Procedemos a balancear la ecuación. Entonces, al balancear la ecuación tenemos antes de la reacción el ácido fosfórico y el óxido de calcio. Luego de que ocurre la reacción, obtenemos fosfato de calcio y agua. Realizamos las ecuaciones para cada átomo, para el hidrógeno, fósforo, oxígeno y calcio. Obtenemos el sistema de ecuaciones. Consideramos A igual a 1 y reemplazamos en la primera ecuación. Y obtenemos que D es igual a 3 medios. Luego una segunda para obtener el valor de C, que es 1 medio, y después en la cuarta para obtener el valor de 3 medios de B. Resumiendo y multiplicando por 2 para obtener valores enteros, ya que B y D no son enteros, obtenemos A igual a 2, B igual a 3, C igual a 1 y D igual a 3. Escribimos la ecuación balanceada o ajustada y esta es la respuesta. Para el tercer ejemplo, ¿cuánto 1.57 moles de oxígeno reaccionan con hidrógeno para formar agua? ¿Cuántos moles de hidrógeno se consumen en este proceso? Tenemos la ecuación química balanceada. Calculamos las masas molares de todas las especies que participan en esta reacción y se tienen las masas molares del oxígeno, del hidrógeno y del agua. Tenemos cantidad molar, 1 mol de oxígeno, 2 de hidrógeno y 2 moles en agua. Masa, 32 de oxígeno, 4 de hidrógeno y 36 en gramos de agua. Ahora, recuerda que la masa molar del agua debe ser multiplicada por 2, ya que tenemos 2 moles de agua. Para calcular la cantidad de moles de hidrógeno que reaccionarían con 1.57 moles de oxígeno, hacemos la siguiente relación y despejamos mol de hidrógeno y obtenemos que la respuesta es 3.14 mol de hidrógeno. Con este ejemplo terminamos la clase de hoy. Estas son las referencias que se utilizaron para la clase. Agradecimientos nuevamente a la profesora Ceni del Carmen Valencia Lenis por todo su apoyo, por la bibliografía prestada, por todo el compromiso y por todas sus enseñanzas. Cualquier duda, sugerencias o comentarios, no duden en escribirme. Gracias.